Bien, y regresamos a los desayunos de Correo y Usil. Vamos a conversar con el congresista del Frente Amplio, Richard Arce. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarme. Y el día de hoy en la Comisión de Defensa se va a debatir un proyecto de ley para declarar héroes de la democracia a los comandos Chavín de Huántar. Incluso se ha señalado que parece que algunos parlamentarios de su bancada no están a favor de este proyecto de ley. ¿Eso es cierto? Ante todo, buenos días. Muy buenos días. Gracias. Felicitarles por la iniciativa a la universidad y a Correo. Es importante tener estos espacios para poder dialogar. Hoy día sesiona de manera ordinaria la Comisión de Defensa, soy miembro titular, y parte justamente del diálogo que se va a tener el día de hoy es evaluar este proyecto de ley donde se está considerándose un reconocimiento a los militares que participaron en esta actividad, esta toma de la embajada de parte del movimiento revolucionario Tupac Amaru MRTA. Nosotros consideramos que es importante darle un reconocimiento público a nuestras Fuerzas Armadas, a los militares que participaron en esta gesta, pero también en las diferentes actividades y sobre todo confrontaciones que han tenido, donde han expuesto muchos de ellos la vida para lograr la pacificación. Y por ejemplo, para nosotros sería interesante que más bien se llame héroes de la pacificación más que de la democracia, porque ha sido una gesta, todo el trabajo que se ha desarrollado a nivel nacional, pero no solamente también de los militares. Ha habido las rondas campesinas, ha habido autoridades que se han sacrificado en esta lucha. Ha sido un trabajo encomiable para recuperar la paz en nuestro país. Y sobre la entrega de bonos, ¿ustedes están a favor? Sí, por supuesto, pero no solamente a los militares que participaron en la gesta, a todos los policías, miembros de las Fuerzas Armadas, pero que inclusive son lisiados. Podría ser un poco complicado de pronto, ¿no? Si hay información real, inclusive tenemos los reportes de la Comisión de la Verdad, donde se reporta información de todas estas personas que han sufrido las consecuencias de una etapa de violencia estructural que ha vivido el país durante los años 80 y 90. Y de parte del Estado, dentro de este proceso de reconciliación nacional, inclusive lo recomienda la Comisión de la Verdad, es importante indemnizar y también generarles una pensión de gracia, porque muchos de ellos han quedado discapacitados. Pero tal como está el proyecto, ¿ustedes van a apoyarlo? Que no tienen un ingreso. No. Vamos a hacerle esta tingencia para que se pueda considerar, uno, que pongamos como héroes de la pacificación nacional, creo que me parece mucho más interesante, engloba en realidad el mensaje que se quiere dar al país de la lucha contra cualquier movimiento subversivo que pueda atentar la democracia en el país. Lo segundo es que es importante también que haya este reconocimiento económico, pecuniario, a los policías que se han esforzado, a las Fuerzas Armadas que se han esforzado durante esta lucha, que ha sido más de 20 años de sufrimiento para nuestra patria. Ahora, el congresista Juan Carlos del Águila, que es fujimorista de Fuerza Popular, ha dicho algo que podría ser, que ha llamado la atención y que tal vez podría molestarles a ustedes. Él ha dicho que por alguna ligazón con algún líder terrorista puede que los del Frente Amplio se opongan a esta iniciativa de la congresista Luciana León. Siempre va a haber todo tipo de comentarios. Discrepo abiertamente con lo expresado por parte del congresista del Águila, y yo quisiera aprovechar tu medio para decir claramente nuestro deslinde y nuestra condena a cualquier movimiento subversivo. Y más todavía en la historia. El tema de Sendero Luminoso, el tema de MRTA, los condenamos y no estamos de ninguna manera de acuerdo. Pero de la misma manera, el terrorismo de Estado. Hubo represión militar que atentó contra poblaciones civiles, hechos concretos y reales, como el caso de Cayar en Ayacucho. Son casos execrables de violaciones a derechos humanos. Pero no hay que confundir. Nosotros tenemos una posición abierta de respeto y restricto a los derechos humanos. Estamos adscritos como país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, de San José, y nosotros creemos en la democracia, y la democracia pasa justamente por el respeto de las diferencias, la pluralidad. No podemos utilizar las armas. El día que alguien transgrede ese principio democrático utilizando las armas, simplemente tiene nuestra condena total, no solamente como personas de convicciones de izquierda, sino por un principio básico de respeto entre todos. ¿Esta es una opinión personal o de toda la bancada? Es decir, toda la bancada va a proponer que se llame héroes de la pacificación a los comandos Chavín de Huántar. No, es una propuesta personal. Recién tenemos esta semana nuestra reunión de bancada donde vamos a discutirlo. Es un tema muy interesante de levantarlo en agenda, pero evitando esta estigmatización o colocar el San Benito a la izquierda de querer respaldar, en este caso, a movimientos subversivos que le han hecho mucho daño al país. Son responsables de más de la mitad de los muertos que ha habido, según el informe, la verdad, más de 70.000 muertos que hemos tenido durante estos años de violencia estructural que vivió el país. Ahora, entre otros temas,
una ONG de Venezuela está proponiendo que el presidente de la República sea postulado, lo postulen al Premio Nobel de la Paz al 2018 porque el Perú ha tenido un rechazo así contundente contra el gobierno de Nicolás Maduro y ha acogido a varios venezolanos. ¿Ustedes creen que el presidente de la República es un buen candidato para ser Premio Nobel de la Paz por este hecho? Siempre vamos a saludar las iniciativas para poder nominar a las personalidades a nivel del mundo que tengan ese reconocimiento. Pero nuestro cuestionamiento es que muchas de las personas que han sido elegidos como Premio Nobel de la Paz han tenido cierta ligazón con temas de violencia. El caso específico del señor Barack Obama, ¿no? Justo le entregaron el Premio Nobel de la Paz y en ese momento estaba enviando tropas a Afganistán. Tiene que haber coherencia entre no hay el hecho... coherencia en este caso. No, yo estoy hablando del otro caso, a lo que me refiero, que a veces se politiza el tema. Hay que brindar un reconocimiento, por ejemplo, el tema del señor Santos en Colombia, que de alguna manera, con todas las diferencias y los problemas, inclusive haber tenido un plebiscito donde han votado en contra por escaso margen para que se logre la paz con las FARC, se está logrando, se está avanzando. La paz es un capital muy importante para cualquier sociedad, no tiene precio, hay que sacrificar todo lo que sea posible para lograr la paz, porque es el principio básico de convivencia de seres humanos, más todavía en un siglo XXI donde tenemos otra lógica de solucionar nuestras diferencias. Entonces, ¿está a favor de que postulen a PPK? Que postulen, bienvenido, y seguramente van a postular otras personalidades a nivel mundial. ¿Pero cree usted que se merece el Nobel de la Paz por este rechazo al gobierno de Nicolás Maduro? Tendrá sus argumentos la ONG, no he tenido el detalle de revisar cuáles son los argumentos, pero es válido y cualquier institución, cualquier país puede proponer como candidato. Entonces, porque el Frente Amplio siempre se ha caracterizado por apoyar de alguna forma, ¿no es cierto?, al gobierno de Nicolás Maduro. Hemos escuchado en congresistas como la señora Marisa Elave, también a su líder, que es Verónica Mendoza. No, a ver, hagamos la diferencia, es muy importante entender. El tema de Venezuela es bastante complejo, hay una polarización en el país. Nosotros lo que exhortamos es que se logre el acuerdo y el consenso allá en Venezuela, que las fuerzas políticas tengan la suficiente madurez y solucionen un problema. Y hemos condenado las acciones dictatoriales del señor Maduro cuando, por ejemplo, pretendió disolver el Congreso, cuando hace persecución política a adversarios políticos. Yo puedo tener diferencia política con otro contendor, pero yo no le voy a hacer persecución política y menos voy a pretender encarcelarlo. Esas son acciones dictatoriales y vamos a condenarlos. Pero de la misma manera sucede casos en otros países como en el Paraguay, como en el Brasil, el caso de la presidenta Rousseff, que ahora es el presidente Temer, haya habido una clara transgresión a principios democráticos. La misma condenamos en Venezuela y vamos a seguir condenando como lo hicimos hace unos años en Honduras con el presidente Zelaya. Ahí nadie dijo nada, en el Perú no se habló nada. El tema de Venezuela es bastante escabroso por todo lo que representa. Hay corrupción de por medio, hay una confrontación abierta, está polarizado. Lo que exhortamos es que se logre un consenso para lograr la paz allá en Venezuela. Todos los días se lograría también con nuevas elecciones, ¿no es cierto? Y eso es lo más interesante. Si usted revisa la Constitución bolivariana, revolucionaria, impuesta por Chávez, habla de la participación ciudadana, habla de los plebiscitos. El principal mecanismo que tenía Chávez para manejar las diferencias era con plebiscitos. Pero se estuvo realizando uno, pero se frenó esta iniciativa de la oposición. A eso voy. Es el señor Maduro que está transgrediendo la propia Constitución bolivariana, por eso nuestra crítica abierta. Y son los grupos de izquierda, inclusive grupos relacionados a este proceso revolucionario en Venezuela, que están criticando al señor Maduro. Hay todo un tema con el arco minero respecto a la forma como están tratando el tema del manejo de los recursos naturales. Nosotros somos críticos y abiertos cuando hay este tipo de medidas. Tampoco hacemos un homenaje cuando va a haber este tipo de acciones. La que no pero hay que diferenciar. Es la señora Verónica Mendoza, que de alguna forma representa a su bancada, ¿no? Al contrario, lo que se pretende es estigmatizar, es que hay un análisis muy minimalista al decir condenas o no condenas el régimen venezolano. Y no solamente es hablar de condena o no condena. Cuando hay una polarización, corres el riesgo que esa polarización llegue a un extremo de violencia. Nosotros no queremos que en Venezuela haya una confrontación entre población civil, que haya una guerra civil, menos una intromisión. Nosotros no queremos que en Venezuela haya una confrontación entre población civil, que haya una guerra civil, menos una intromisión extranjera, que ya se dice en algunos medios. Hace un par de semanas salió un artículo del señor Tudela donde decía la OEA no tiene mayor mecanismo para controlar los problemas que hay en Venezuela. En otras palabras, estaba invocando que ingrese Estados Unidos a que solucione el problema de los venezolanos. No, de ninguna manera. Tenemos que ser muy respetuosos de la soberanía de los países y que los venezolanos solucionen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde nuestros países?
invocar a que se muy respetuosos de la soberanía de los países y que los venezolanos solucionen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde nuestros países? Invocar a que se llegue a un acuerdo, que el respeto a la Constitución, a los principios democráticos, sea el mecanismo para solucionar diferencias. Y cambiando de tema, se va a proponer en la que se investigue al gobierno regional del Callao. Hasta el momento la mesa directiva no define una fecha para crear una comisión investigadora, como ha pedido el vocero de su bancada respecto a la corrupción en la región Callao. Mira, en realidad es un tema también, es un tema que se tiene que abordar con toda la complejidad, porque no solamente es el gobierno regional del Callao, hay denuncias en el municipio provincial del Callao, hay denuncias en los municipios distritales. Este partido Chimpún Callao está de alguna manera comprometido con múltiples denuncias de corrupción. El fundador, el señor Alex Curi, está en prisión, ahora el señor Moreno está con prisión preventiva, en el caso del señor Curi con sentencia relacionado a casos de corrupción. Pero entonces, ¿sería necesario crear una comisión que investigue específicamente estos delitos o estos actos de corrupción en el gobierno regional de Callao? Mira, las investigaciones que realiza el Congreso son investigaciones políticas y son importantes porque permiten visibilizar la naturaleza de los problemas de corrupción que se ha tenido. Cuando hay una investigación fiscal, hay una investigación judicial, se maneja en un entorno casi privado. Y evidentemente por respeto al sistema judicial tenemos que aceptar todos los procedimientos. Pero una investigación del Congreso ayuda a visibilizar mucho más y hacer entender cuál es la magnitud de los grados de corrupción. Porque en este país, y es un gran problema, las personas sienten que hay mucha impunidad, que a veces el Poder Judicial se colude con esta gente involucrada en corrupción porque tienen mucho dinero para comprar hasta conciencias y no se ve las penas concretas. Y eso hace que se pierda credibilidad hasta en el sistema judicial. Una investigación del Congreso, si no se politiza, si tiene la transparencia y la objetividad sobre todo, va a garantizar que se visibilice el problema y se pueda entender y pueda generar lecciones aprendidas para no repetir las historias de la corrupción. La corrupción ha llegado a calar en lo más hondo del país. Es un cáncer que ya está haciendo metástasis, porque cada obra está relacionado con coimas, cada obra está relacionado con sobrevaloración, cada obra está relacionado con un alcalde, un gobierno regional. Fíjate el mapa que ha salido hace unos días de la cantidad de gobiernos regionales involucrados en casos de corrupción. Yo represento una región. ¿Es importante investigarlo desde el Congreso? No, sí es importante, por supuesto que es importante, pero mi llamada de atención también es la reacción tardía que a veces tenemos de reaccionar cuando ya sale la denuncia. Yo te estaba hablando, yo represento una región que se llama Apurímac. Desde hace bastante tiempo. Sí, claro, ¿no? Pero es en este momento que está en la cresta de la opinión pública por las denuncias. ¿Por qué no se pone en agenda todavía de la mesa directiva? Tenemos una agenda bastante recargada, pero lo que podríamos aprovechar es que en el Congreso tenemos representantes de las 24 regiones. Te decía hace unos segundos que yo represento a la región Apurímac. En mi región, el anterior gobierno regional, el señor Elías Segovia, está evadiendo a la justicia, tiene varios procesos por corrupción. El señor Odilon Guanaco tenía prisión preventiva, alcalde de Cotabambas, donde está el proyecto minero Las Bambas. El alcalde de Abancay sí está con prisión preventiva por un desfalco de más de 90 millones de soles. O sea, hay gente que se ha involucrado en corrupción y tenemos que ser muy drásticos. Pero todo empezaría entonces por una reforma electoral que evite que postulen personas, así tengan una denuncia, porque siempre se hablaba de la presunción de inocencia, pero dados estos casos concretos de corrupción a nivel regional, ¿cuál sería la alternativa más viable para evitar eso? Un mecanismo completo de lucha contra la corrupción. ¿Cómo? El fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera. Ahora es muy difícil entregar el dinero en efectivo, generalmente se bancariza. Si fortalecemos la unidad de inteligencia financiera y ante un movimiento extraño que aparezca en una cuenta, inmediatamente se le levanta el secreto bancario, la reserva tributaria. Había un proyecto de ley que precisamente el Congreso frenó, ¿no? Hace al contrario, se ha mejorado. Antes tenía que solicitarse al juez, tenía que pasar como un año para que te autorice. Ahora, con un pedido del juez de parte de la Fiscalía, se puede levantar el secreto bancario. Nosotros en el Frente Amplio somos mucho más ambiciosos. Pretendemos que la Unidad de Inteligencia Financiera reporte inmediatamente la información una vez que se tenga estos movimientos sospechosos, para que con tiempo y con anticipación se determine ¿qué autoridades están involucradas en casos de corrupción? Estamos trabajándolo, pero esperemos que el Congreso lo pueda reforzar. De la misma manera, de Fuerza Popular, ¿no? Que son mayoría. Ellos son mayoría, tienen 72. Pero no solamente es fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera, la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, para que ninguna autoridad corrupta vuelva a ser autoridad. La muerte civil, pero en su real magnitud, cualquier funcionario público y aún más una autoridad elegida
no pueda volver a asumir responsabilidades, porque ¿cómo es posible? Han sido sentenciados por corrupción y nuevamente con el dinero de la corrupción hacen campaña, ganan elecciones y nuevamente se involucran en casos de corrupción. Entonces el círculo vicioso sigue dando vuelta. Lo concreto es que tenemos una lucha, una cruzada nacional donde tiene que estar la prensa, tiene que estar el Estado, tiene que estar la población para luchar frontalmente contra la corrupción. Muy bien, muchísimas gracias, congresista, por acompañarnos esta mañana, congresista Richard Arce del Frente Amplio. Ahora nosotros nos vamos a revisar la